Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Realmente necesitamos mirar a nuestra ciudad, a nuestro país con los ojos del Señor. Y esa es justamente la intención de esta serie de mensajes que tenemos para el mes de junio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 10. Estamos en la serie Perdónanos y sana nuestra tierra. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 10. Y la gloria, dice así, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis memoria. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad en la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. El domingo pasado iniciamos una nueva serie para el mes de junio. Perdónanos y sana nuestra tierra. Hemos visto necesario reflexionar sobre lo que pasa en nuestro país porque además de que estamos sufriendo la pandemia del COVID-19, debemos detenernos a observar los males que sufre nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. En 2 Crónicas 7:14 habíamos mencionado, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que pedir perdón al Señor por los pecados de nuestra tierra, de nuestra nación. Estamos sufriendo las consecuencias de los pecados de nuestro país. Por eso este mes estaremos señalando 4 pecados que esclavizan a nuestro país y clamaremos al Señor por perdón y sanidad para nuestra tierra boliviana. El segundo de estos males que vamos a ver es la violencia en nuestra sociedad y lo haremos basado en el profeta Ezequiel. Pero antes queríamos leer estos titulares de algunas noticias que registramos en el internet. Dice, el último reporte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia informó que de enero de la fecha, 6 de junio de 2020, que es la fecha del artículo, esta unidad policial registró 47 feminicidios y 352 casos de violación a niños, niñas y adolescentes en el país. En 5 meses y una semana se atendió 13.469 denuncias de violencia de género, violencia física, psicológica, feminicida, verbal y agresiones sexuales. Esto aparece en el diario Los Tiempos. En otra página internacional, BBC Mundo, dice, 2 de cada 100.000 mujeres son asesinadas en territorio boliviano, cifra que supera con amplitud a países con mucha violencia y criminalidad como Brasil, donde el margen es de 1.1, ¿no? Es lo que dice la BBC de Londres. Estos números son fríos reflejos de la situación de violencia que vive nuestro país. Pero la violencia en nuestra sociedad también se manifiesta en las protestas sociales, en el aborto, en la falta de respeto a la autoridad y en conductas de discriminación racial e intolerancia. La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan con hacerlo,
un daño o sometimiento grave, que físico, sexual o psicológico, a un individuo o una colectividad, o los afecta de tal manera que limita sus potencialidades presentes o futuras. La violencia, como el pecado, estuvieron presentes desde el principio de la humanidad. A partir del pecado de Adán y Eva se desarrolló una escalada de pecado y violencia en medio de la raza humana que fue creciendo de manera exponencial, pasando por Caín, que asesinó a Abel, y después, leyendo las palabras de Lamec, en Génesis 4:23 dice Lamec, Ada y Sila, sus dos mujeres, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matará por mi herida y un joven por mi golpe. Palabras que expresan el pensamiento violento de esa generación. En la época de Noé, la propagación del pecado y la violencia llegaron a niveles insostenibles. Dice Génesis capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios toma una decisión radical: destruir la tierra junto con todo ser vivo y rescatar a la única familia que se mantenía fiel a él. Dice por eso Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El pecado y la violencia van de la mano, y así como en la época de Noé, también ahora se está multiplicando en nuestra sociedad. Y mientras nos preguntamos qué hacer, nos consume poco a poco a nosotros, a nuestras familias y a nuestro país. Por eso, ahora más que nunca, debemos pedir perdón a Dios por nuestro país y pedir que sane nuestra tierra. Y vamos a ver dos puntos justamente para poder profundizar en esta verdad. El primer punto es porque la violencia está consumiendo nuestro país. El profeta Ezequiel denuncia lo que pasaba en medio de su nación. En Efesios capítulo 9 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Este capítulo 9 es la respuesta de Dios a los pecados descritos en el capítulo anterior. El pecado de idolatría e infidelidad a Dios había afectado a todos los niveles de la sociedad judía, de tal manera que esto desencadenó la decadencia de la sociedad, que se manifestó en violencia e injusticia en todos los estratos sociales y edades, pero en especial contra los indefensos, los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Dice Ezequiel que él ante Dios clamó, dice, que Dios aclamó en mis ojos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ezequiel está describiendo la visión que Dios le permitió recibir y en esa visión Dios envía unos verdugos a la ciudad, ¿no? Y le estaba transmitiendo un mensaje directo a Ezequiel, pero después Dios se acerca a él y clama en los oídos, ¿no? Dios expresa su indignación levantando la voz a los oídos de Ezequiel, manifestando que aplicará juicio sobre su pueblo. Los verdugos de la ciudad han llegado. Ezequiel estaba viendo las consecuencias del pecado de la nación. Ezequiel capítulo 9, versículo 8-9 dice, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. La reacción de Ezequiel es interceder por su pueblo y le pregunta sinceramente a Dios, ¿tan enojado estás contra Jerusalén que vas a acabar con los israelitas que aún quedan vivos? La ira de Dios se manifiesta, su furor se manifiesta contra el pecado de su pueblo que atenta contra su santidad.
Dios está habitando en medio de ellos y ellos le faltan el respeto con su pecado de idolatría, a tal punto que afirman descaradamente, Dios no está, Dios no nos ve. El profeta Jeremías también denuncia algo similar en capítulo 6, dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oye en ella. Continuamente mi presencia, enfermedad y herida. La violencia se describe como una enfermedad. Un pueblo fiel al pacto es sano en todo. Un pueblo que quebranta el pacto con Dios está infectado en cada aspecto de su vida y eso pasaba con Israel. El enfermo, para ser curado, necesitaba reconocer su verdadera condición. Estamos infectados por la violencia y la violencia está dentro de nuestros corazones. En Romanos capítulo 1, versículo 28, dice Pablo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios decidió y siempre permitió que el ser humano actúe en su propio criterio y les entregó a su mente perversa, depravada, degenerada, corrupta, para hacer todas las cosas que vinieran a su mente y que impulsaran sus deseos. Frente al pecado y a la rebelión humana, Dios se hace a un lado y deja a las personas a merced de sus bajos instintos. Así es Dios. Dios nunca va a impedir que el hombre haga al final lo que él desee. Por eso el profeta Ezequiel, en el capítulo 22 de Ezequiel, describe los delitos del pueblo. Por ejemplo, la violencia familiar. En Ezequiel 22:2 dice, el padre y a la madre despreciaron en ti. Y habla de la violencia física y psicológica contra las parejas, contra los hijos, el abandono y el maltrato de la tercera edad, el abandono y maltrato de discapacitados. Todo esto es violencia, ¿no? También la violencia contra el desvalido, ¿no? En el versículo 7 dice, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano, a la viuda despojaron en ti. Y esto tiene que ver directamente con la explotación laboral, la discriminación por condición económica, la trata de personas, la prostitución. Pero además la violencia contra Dios mismo. Ezequiel capítulo 22, mis santuarios menospreciasteis, mis días de reposo has profanado, ¿no? Y esto también se manifiesta ahora cuando vemos movimientos que van y en las protestas destruyen iglesias, hay intolerancia religiosa, hay persecución por tu fe, ¿no? Otra forma de violencia, la violencia y depravación sexual, que describen los versículos 10 al 11. La desnudez del padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia, la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, cada uno violó en ti a su hermana, hija de tu padre. Está hablando de violaciones, infidelidades, acoso sexual, pedofilia, aborto, etc. Y todas otras las formas de violencia que vemos constantemente. Pero también vemos la violencia por codicia, por dinero. En Ezequiel capítulo 22, versículo 12 dice, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y ahí podemos ver inmediatamente las peleas por las herencias, ¿no? El sicariato, el narcotráfico, el tráfico de armas, todo lo que implica difundir la violencia con tal de obtener dinero. Esta lista describe perfectamente el estado de pecado y violencia en el que vivimos actualmente en medio de nuestra sociedad. Es como leer los titulares de la mañana o mirar el noticiero. Isaías capítulo 30, versículos 12 al 14 dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste estas palabras y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Cuando se dejan de lado los principios de Dios en nuestra vida, en la vida de la nación, el pecado y la violencia van resquebrajando nuestra vida lentamente y resquebrajan a nuestra familia, resquebrajan nuestra sociedad y también resquebrajan a nuestro país. Se hace cada vez más notoria la desprotección, por ejemplo, de los menores de edad, en especial de las adolescentes, que son víctimas habituales de abusos y violaciones.
y que ante la necesidad se emparejan y quedan embarazadas y tienen que soportar los abusos físicos y sexuales de hombres que son muchas veces casados y mayores que ellas, con el silencio cómplice de sus padres. Esto es violencia por donde se mire, y es algo que ocurre ante nuestros ojos. Pero en segundo lugar, debo clamar y luchar porque seamos libres de la violencia. Ezequiel entendía claramente esto y Dios lo distinguía así. Dice Jehová en la visión que vio Ezequiel, pasa por en medio de la ciudad, le da la orden a uno de los personajes de la visión. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En este pasaje tan crudo y doloroso, encontramos esta escena que nos señala cómo debemos luchar contra la violencia. Dios indica que se les coloque una señal en la frente a todos los que estuvieran clamando e intercediendo por su pueblo. Esta señal en la frente es un símbolo de consagración, de fidelidad al Señor. Ezequiel continúa en su relato, dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Su misión era tan importante, la misión de estas personas que intercedían por su nación, era tan importante que Dios ordenó a los verdugos del pueblo, en la visión que estaba recibiendo Ezequiel, que no maten a estas personas, pues su presencia era fundamental. Eran los que se mantenían fieles y puros, que no se dejaron arrastrar por el pecado de los demás, que no se cruzaron de brazos o se hicieron de la vista gorda frente al pecado. Estos clamaban por perdón y sanidad para su nación. ¿Cómo es que yo puedo librar mi corazón de la violencia? Número 1, debes vivir consagrado a Dios. Salmo 119 dice en los versículos 133 y 134, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Una vida de obediencia y sometimiento a Dios me guarda de la violencia. Y lo hemos visto claramente en nuestras vidas. En segundo lugar, ser purificado por la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? Y las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viene a ser ese instrumento de Dios, ese bisturí que se va a encargar de extirpar la violencia de mi corazón. Pero en tercer lugar, debemos estar apartados de personas violentas. Salmo 140 dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón cada día, urden contiendas. Mi deber es alejarme de toda influencia que me arrastra a la violencia. Dios me llama a tomar decisiones firmes sobre esto. Por eso dice el Salmo 1:1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y es necesario hacer un cambio, un giro. ¿Con qué personas me estoy relacionando? Como punto 4 también, ¿cómo libro mi corazón de la violencia? Debo de ser controlado por el amor de Dios. Proverbios 10:11-12 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y es que el amor de Dios debe tomar control de mi corazón, de tal manera que pueda enfrentar cualquier circunstancia sin perder los papeles y con la voluntad de agradar a Dios y dar prioridad a mi prójimo, ¿no? Eso debe ser lo que gobierna mi corazón. Como punto 5, para guardar mi corazón de la violencia, debo experimentar la paz de Dios. Dice en su palabra en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios nos haga habitar en un estado de paz constante, ese estado de bienestar que se origina en nosotros por obra del Espíritu de Dios y que nos lleva a confiar en Dios y a enfrentar cualquier problema con gozo y esperanza, porque sabemos quién está de nuestro lado. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué estoy haciendo para luchar contra la violencia en mi sociedad? Todo comienza porque el amor y la paz de Dios reine
en nuestros corazones, en tu corazón y en mi corazón. Eso nos permitirá ver claramente dónde se origina la violencia y empezaré a luchar contra ella. Cuando la paz y el amor de Dios gobierna en el corazón del creyente, nosotros entramos a procesar eso en nuestro corazón por obra del Espíritu Santo y comenzamos a darnos cuenta de esas raíces de violencia que traemos. Muchas veces arrastramos de generación en generación de nuestros padres, nuestros abuelos, o hemos vivido en un contexto de violencia. Y Dios quiere sanar y quiere arrancar eso de raíz de nosotros. Recordando lo que está pasando ahora en Estados Unidos, las protestas a causa del asesinato de George Floyd por abuso policial, se ha generado una serie de reacciones en ciudades de los Estados Unidos pidiendo justicia y protestando en contra del racismo. En medio de estas circunstancias ocurrió el caso de una mujer de la tercera edad que fue arrestada en un supermercado por robar unos huevos. Cuando la policía llegó al establecimiento comercial, interrogó a la mujer y ella entre lágrimas le confesó al oficial que sí había robado los huevos, porque ya no tenía dinero y debía atender a su pequeña nieta que estaba sola en casa y tenían hambre. La madre de la niña estaba en la cárcel y ella había quedado a cargo. El policía conversó con la administración del supermercado y no presentaron cargos. Luego llevó a la mujer a su casa para que esté con su nieta. Unos minutos después, retornó el policía con una gran cantidad de paquetes con víveres, como para un mes. La mujer, al ver todos estos paquetes, solo atinó a llorar y a abrazar agradecida al oficial y agradecer a Dios por él. Así es como se acaba con la violencia. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La violencia va a continuar y va a terminar cuando Cristo venga. Somos llamados a perseverar hasta el fin, luchando contra la violencia en oración y llevando el mensaje de la reconciliación a todos los bolivianos. Estamos recibiendo constantemente mensajes de violencia que llaman a confrontar a bolivianos contra bolivianos, que están predicando la desobediencia a las autoridades, que con mentiras están soliviantando a la gente, que dinamitando o quemando propiedades estatales o privadas quieren provocar el caos, que quieren obligar a la gente a marchar sin importar que estamos enfrentando una pandemia. Todo esto es violencia. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tú y yo somos esa generación que tenemos una marca en la frente. Pero en este caso la marca la tenemos en el corazón, porque es el Espíritu de Dios que señala que somos hijos de Dios. Es tiempo que nosotros, los que tenemos esa marca, cada uno de nosotros nos pongamos de rodillas y empecemos a clamar a Dios para que perdone a nuestro país y nos sane de la violencia que tanto daño ha traído a nuestra nación. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué te parece si ahí donde estamos cerramos nuestros ojos un momento? Vamos a orar. Padre bendito Señor, nos acercamos ante tu presencia y te pedimos, Padre, porque tú sigas haciendo tu obra en nosotros. Reconocemos, Señor, Padre, que nuestra nación está influenciada por la violencia. Que la violencia, Señor, constantemente se manifiesta en muchas formas en nuestro país. Violencia familiar, Señor. Violencia contra el indefenso. Violencia, Señor, contra la propiedad de la gente. Violencia de todo tipo, Señor, que se manifiesta y que al final, Señor, lo que hace es dañar más y más nuestra sociedad, que se va resquebrajando y haciendo pedazos. Perdónanos, Señor, por este pecado. Perdónanos por el pecado de nuestra nación y te pedimos de todo corazón, Señor, que tú sanes nuestra tierra, que sanes nuestra tierra
de la violencia. Que tú sanes el corazón de cada boliviano con tu amor y con tu verdad, trayendo paz, Señor, en medio de esta sociedad, para acabar con los conflictos sin sentido, para acabar con el racismo, para acabar con la envidia, para acabar, Señor, con las mentiras y para poder realmente, Señor, experimentar el verdadero cambio que solo Cristo puede realizar en la vida de cada persona. Te pedimos perdón por nuestra nación y te pedimos que sigas sanando nuestra tierra de la violencia. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.